Tardes y muchas gracias por venir. Esta es la segunda charla, conferencia, como quieran llamarle. Algunos denostan la palabra charla diciendo que no está bien. Y corresponde a un ciclo en el que los expositores van a ser fundamentalmente jóvenes investigadores. La idea es traer el conocimiento de la gente, temas que pueden ser de mucha actualidad, por gente que está aún trabajando en investigación y probablemente va a seguir trabajando por varios años más. Esto hace una cierta diferencia con respecto a expositores de mayor edad, como yo, por ejemplo, en el que solemos hablar mucho del pasado y poco del futuro. Esperemos que hoy tengamos algo del pasado, algo del presente y algo del futuro. El expositor de hoy es Sergio Daín y lo va a presentar el doctor Hernando Leise, aquí presente, haciéndome a mí un gran favor. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, y está un poco complicado el tema porque tengo que tener el micrófono, el papel para el otro, los anteojos, etc. Mi intención era hacer una breve presentación, pero me puse a escribir y esto es lo más breve que logré hacer, así que disculpa, me permite mi editor hacer la presentación. Bueno, lo primero que tengo que decir es que para mí es un gran placer hacer la presentación del expositor de la charla de hoy, que es el doctor Daín, y quisiera hacer un poco de historia, ya que entiendo que el motivo de estas reuniones no solo es permitir a investigadores jóvenes que nos cuenten sus intereses y actividades académicas de investigación, sino también aportar el conocimiento del ámbito en que se realizan sus tareas, las posibilidades que este ofrece ahora y sus posibilidades futuras. Este lugar de trabajo es el Grupo de Relatividad y Gravitación de la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, como todo el mundo lo conoce como la FAMAT. Este grupo fue creado por el doctor Víctor Hugo Amiti en 1970, sobre el regreso de los Estados Unidos, comenzando a partir de allí la tarea de investigación y la formación e incorporación de nuevos investigadores en el área, algunos de los cuales son ahora los investigadores formados que dirigen el grupo. Y justamente Sergio Daín comenzó su formación primero como licenciado en física en la FAMAT, bajo la dirección de Eduardo Moretti, uno de estos investigadores formados, y luego completó su doctorado en 1999, presentado también en FAMAT, pero habiendo realizado buena parte de su trabajo de tesis en el Instituto Max Planck de Alemania. Luego de su doctorado permaneció en Alemania unos 6 años más, realizando tareas postdoctorales y de perfeccionamiento, incorporándose definitivamente a la Universidad Nacional de Córdoba en el 2006, luego de su ingreso a la carrera de investigador CONICET, siendo en la actualidad profesor asociado de FAMAT e investigador independiente de CONICET. Su línea de investigación actual involucra principalmente desigualdades geométricas que relacionan la masa, el tamaño, la carga y el momento angular de los agujeros negros, así como problemas de estabilidad de los mismos, sobre los que expondrá en su charla, y estoy seguro que luego de su charla se entenderá mejor este conjunto de palabras. Respecto a sus múltiples y valiosos antecedentes, solo mencionaré que tiene más de 50 publicaciones científicas en las principales revistas internacionales especializadas en el tema, así como capítulos de libros y notas de conferencias. Ha dictado conferencias sobre su trabajo de investigación en las principales universidades y centros de investigación de Europa, Estados Unidos, Canadá y China, entre otros. Ha presentado numerosos trabajos en las más importantes conferencias sobre su especialidad, algunas como expositor plenario, siendo quizá la más destacada su exposición plenaria en la Conferencia Internacional GD20, que fue realizada este año en Varsovia. Ha dirigido y dirige en la actualidad trabajos de licenciatura en física y de doctorado en física. Dirigió y dirige becarios e investigadores y ha recibido importantes subsidios para su trabajo de investigación y para la realización de reuniones científicas. También tiene una importante labor de extensión, entre la que se destaca su actividad como editor de la colección de física y matemática de la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Si bien hay mucho más para decir sobre Sergio, termino aquí, a la espera de su exposición, que estoy seguro será tan clara e interesante como lo que estamos acostumbrados a escuchar los que lo conocemos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias Hugo y Reinaldo por invitarme, muchísimas gracias por esta presentación tan linda. Y sobre todo, gracias a ustedes por venir a escuchar. ¿Sí?
Bueno, el propósito de mi charla son dos propósitos que tengo. El primero es como el más obvio, es contarle algo acerca de los agujeros negros, evidencias observacionales nuevas que hay acerca de su existencia, y al final, muy brevemente, algo de mi trabajo de investigación relacionado con los agujeros negros de la segunda electromagnética. Eso va a ser la segunda parte de la charla. En la primera parte de la charla quiero hablar de pompas de jabón o películas de jabón, y el propósito de esto, tengo varios propósitos al respecto, para presentar una analogía que hay entre el comportamiento de las películas de jabón y los agujeros negros, más precisamente entre el comportamiento de las películas de jabón y el borde del agujero negro que se llama horizonte. Yo creo que uno en general piensa a través de analogías, uno entiende alguna situación de cerca y extrapola y la compara con una situación lejana, que entiende menos, y en esa comparación uno puede entender más lo que está lejos, sabiendo un poco lo que está cerca. Pero mi propósito en presentar esta analogía va, creo yo, un poco más allá de lo pedagógico. La analogía es profunda, de hecho las técnicas matemáticas usadas en el estudio de las pompas de jabón fueron las que me permitieron a mí hacer algunos pequeños descubrimientos respecto a los agujeros negros. Y esas analogías, creo yo, pueden despertar pensamientos inesperados en algunos de ustedes quizás, y ese es un poco el propósito también de mi charla. Y por último, y a lo mejor esa es la parte más importante de la primera mitad de la charla, discutir un experimento sencillo hecho con pompas de jabón me permite ilustrar de manera simple pero cerrada en sí mismo cómo se investiga en física, qué significa una verificación experimental, qué significa un modelo matemático, cuál es la riqueza que puede tener un modelo matemático y cómo se compara el modelo con la realidad. Entonces comencemos con el experimento o con los preliminares del experimento. Y el experimento es sencillo, uno agarra un balde y mezcla agua, detergente y un poquito de glicerina. La glicerina no es esencial y las proporciones tampoco son tan rígidas, ¿sí? Esta es la que somos nosotros y ese es nuestro balde. Cuando uno hace esta mezcla, usualmente lo que hace es hacer pompas, ¿no? Hacer con un arito, soplar y salen las burbujas. Y la glicerina es un poquito para que sea más resistente. Pero acá hagamos algo a lo mejor ligeramente distinto. En vez de soplar, pongamos un alambre cerrado, como ese que está ahí, ese sería un aro, e introduzcamos el alambre y lo saquemos. Lo que va a pasar ahí es que se va a formar no una pompa, sino una película de jabón adherida al borde del alambre. Si el alambre es un círculo perfecto como este, un círculo plano perfecto, bueno, la película va a ser un disco, ¿sí? Con esos colores típicos que tiene la película de jabón, producto de la interferencia luminosa que no nos importa nada. Ahora, si el alambre tiene una forma un poco más rara, por ejemplo este es un alambre que tiene una forma medio torcida, la película ya adopta una superficie un poco más complicada. Y cuanto más raro es el alambre, por ejemplo acá es una forma helicoidal, la película de jabón se las arregla para seguir el borde del alambre y adoptar una forma muy particular. Quizás, creo yo, estas son fotos que sacamos de internet, esta es una foto que sacamos nosotros, sacamos más mejor. Las mejores quizás son cuando uno introduce el borde de un cubo regular, ¿sí? Fíjense lo que se forma ahí. Son láminas y se intersectan en un cubito que queda adentro, que es un poquito inflado, tiene pared convexa, ¿sí? No es la única posible. Si uno rompe el cubito ese con el dedo, de ahí nomás aparece un cuadrado, ¿sí? Por cada borde puede corresponder varias figuras. Bueno, la forma de esas figuras es a la vez compleja y simétrica, ¿no es cierto? Y uno se pregunta, ¿qué forma tienen? ¿Qué principios siguen esas figuras? Y esa pregunta se le hizo un físico hace muchos años, a finales de 1800, Platón, y descubrió que esa complejidad se origina en un principio muy simple, y es el siguiente. La película de jabón tiende a hacer el área mínima con el borde fijo del alambre. ¿Qué significa esto? Imagínense el ejemplo más sencillo de todos, era cuando ponía el disco cerrado, ¿no es cierto? Un disco plano. La película que se forma es un disco plano ahí. Y lo que yo digo es lo siguiente, que si calcula el área del disco ese, ¿cómo se calcula el área? Bueno, calcular el área es, ustedes pueden dividir la figura en cuadraditos pequeños, digamos cuadrados de 1 milímetro, y después contar cuántos cuadrados entraron, ¿sí?
Si calculan el área de esa superficie y la comparan con la de cualquier otra que tenga exactamente el mismo borde, ahí dibujé un ejemplo. ¿Cómo las pueden construir? Bueno, con pompas de jabón es difícil armar esa, pero si ustedes ponen una membrana, por ejemplo, de un tambor elástica y la empujan, el borde está fijo, que es lo que fija la membrana del tambor. Cualquier otra va a tener mayor área que ese disco. ¿Sí? Dicho de otra manera, el área, si el espesor está fijo, el área es la cantidad de papel, de metal o de goma que necesito para armar la superficie. Y lo que Platón dijo es, todas esas superficies siguen solamente esta pequeña regla. Siéntense ahí. Pero esto ilustra, esto es una encarnación de un principio mucho más general y a lo mejor bastante extraño, creo yo, una suerte de metaprincipio en la física, que aparece de diversas formas, de muchas formas. Y siempre es más o menos así, hay una cantidad, que es la energía, por ejemplo, y esa cantidad alcanza un mínimo o a veces también un máximo. En el caso de la película de jabón, uno puede demostrar que esa cantidad, la energía, es proporcional a la superficie. Y lo que sucede es que en estado de equilibrio las cosas tienden, uno dice así, a minimizar la energía. Adopta todavía una forma más general, a lo mejor también más profunda, es las leyes de la física, se dice, vienen de que una determinada cantidad, que se llama acción, no importa los detalles, alcanza un punto de equilibrio. Todas las ecuaciones de la física se traducen en puntos de equilibrio de alguna cantidad abstracta, en ese caso. Y desde el punto de vista de la matemática, estos tipos de problemas son como de optimización. Uno tiene una cantidad, la energía, el área, y quiere maximizarla o minimizarla, pero con ciertas restricciones. Hay dos cosas importantes acá, la cantidad en sí y la restricción. Si no hubiera una restricción, yo digo, bueno, minimicen el área, bueno, me da cero, me quedo con las manos vacías. Lo que hace falta es algo que me prevenga que no llegue al cero. ¿Sí? Ese es el alambre, ese es el alambre. Hace que mi problema se vuelva interesante. ¿Sí? Ahora, estos enunciados tal como están ahí, de hecho uno, cuando trabaja, los tiene así medio vagos y a veces los aplica de puntos, por ejemplo, de manera de decir, bueno, si aparece una ecuación y viene de un cálculo variacional, esa ecuación seguramente es relevante. Pero para hacer un principio de la física teórica o un principio de la física, el enunciado, los enunciados verbales, tienen que satisfacer, yo considero dos propiedades importantes. La primera es que permitan predecir, es decir, que me permitan a mí decir qué va a suceder en un experimento si lo preparo de determinada manera, predecir el futuro. No cualquier enunciado permite predecir, eso no lo hace ni mejores ni peores, ni más verdaderos ni menos verdaderos. Simplemente, en física, uno busca enunciados que permitan predecir. ¿Sí? Y la segunda parte, que también es relevante, es que sea susceptible de ser formulado matemáticamente. Uno podría imaginar una ciencia que sea una suerte de oracular, donde uno pueda predecir sin hacer fórmulas matemáticas. Eso no es lo que ocurre en física, y la tendencia es justamente la inversa, en que la matemática se va haciendo cada vez más sutil para predecir las leyes de la física, ¿sí? O predecir los experimentos de la física. Y este ejemplo de las pompas de jabón justamente lo elegí porque si bien el experimento es simple, el modelo matemático que implica la predicción es suficientemente sutil. Entonces ahora nos preguntamos, bueno, hagamos un experimento. Como siempre sucede un poco con todo, uno tiene que buscar una situación que sea no completamente obvia. Por ejemplo, si el aro está derecho así, yo lo pongo en el jabón y me sale derecho a la superficie, te van a decir, bueno, ya lo sabía, sí, claro, está bien, eso uno lo puede intuir. Pero tampoco puedo retorcer demasiado el alambre. Si lo retorzo demasiado, voy a tener una superficie muy complicada, no sé cómo calcularla, y de verdad no sé cómo calcularla. Por ejemplo, esta de acá, esta realmente es muy complicada. Cuando la superficie tiene esos quiebres ahí, es realmente muy complicada. O sea, no sé cómo calcularla. Se puede, pero es complicada. Entonces tengo que buscar una situación siempre intermedia entre la complejidad enorme y la simpleza trivial. Y acá es donde digo este experimento. Y el experimento es el siguiente. Tomen dos aros de alambre, ¿no? Hecho así retorcido. Esto es una foto de internet, pero así lo hice yo en mi casa al principio. Los ponen dentro del agua con jabón, los sacan y los separan un poquito y se forma eso que ven ahí. Y la pregunta ahora es,
¿qué forma tiene esa superficie? Esa es la pregunta sencilla. ¿Qué forma tiene esa superficie? Bueno, para los que saben un poco de cálculo variacional, este es un ejercicio que alguna vez vieron en la carrera. El que no sabe cálculo variacional no importa. Lo que quiero decir es que hay un mecanismo para demostrar qué forma tiene esa curva. ¿Sí? Uno lo que hace es escribir el área, asumir que es un mínimo, y hace una serie de cálculos y obtiene la ecuación precisa de la curva. Y la ecuación precisa es el dibujo preciso de la curva. La ecuación es ese coseno hiperbólico, lo que no saben que eso no importa tampoco. Y esa curva se llama catenaria. Y se llama catenaria porque viene del latín catena, que significa cadena, y esa curva fue originalmente descubierta alrededor de 1600 como la curva que forma una cadena cuando se la suspende entre dos puntos. ¿Sí? Año 1600 fue los albores del cálculo variacional, y descubrir la forma de la curva, digamos que fue un éxito, yo diría, importante en el análisis de cálculo variacional.